Pues comenzamos con el tema que nos compete. Yo les voy a platicar en esta charla de los eventos adversos del tratamiento con el para GIST, que son varios medicamentos que pues no son quimioterapia como tal, son medicamentos que la mayoría de ellos se incluyen dentro de un grupo farmacológico que se llama inhibidores de tirosina sinasa o inhibidores multisinasa, que tienen un efecto que se llama antiangiogénico. Esto lo vamos a explicar un poco más a detalle. Entonces, siempre empiezo con esta diapositiva, pues que es el GIST. Entonces, GIST son las siglas de tumores del estroma gastrointestinal, son las siglas en inglés de Gastrointestinal Stromal Tumors, y que pues que son digo, y ustedes ya más o menos conocen el GIST, es un tipo de tumor diferente que se origina en el tracto digestivo, pero no es el tumor como lo es el cáncer de colon, el cáncer de estómago y algunos otros que derivan de las glándulas. Estos derivan de las células del complejo mientérico. Entonces, ¿qué es un evento adverso? Ya entrando de lleno. Un evento adverso tiene pues diferentes definiciones, de acuerdo, por ejemplo, a la OMS, de acuerdo a algunas otras asociaciones, pero de manera muy sencilla para que ustedes comprendan el término, pues un evento adverso es cualquier signo, síntoma o enfermedad desfavorable no intencionado asociado al uso del medicamento. Algo importante a destacar de esta definición, como pueden ver al final, es que se relaciona o no con el uso o no con el tratamiento. Esto es importante porque al momento nosotros de hacer los reportes, sobre todo de manera más minuciosa en los protocolos de investigación o los ensayos clínicos, no importa si estemos asociando o no este evento adverso al uso del fármaco. Esto es algo importante. Y aquí pueden ver, pues, cómo, de manera muy general, cómo se originan las células tumorales. Las células tumorales, pues, tienen un origen en células madre, que en este caso, pues, el origen del GIST es diferente a la mayoría de los tumores, ¿sí? ¿Y qué pasa en el GIST? En el GIST, uno de los principales factores o mutaciones que generan este tipo de tumores es la mutación de c-KIT. Se los pongo ¿por qué? Porque este va a ser uno de nuestros principales blancos terapéuticos a los que van a ir el medicamento, en este caso el imatinib, eh, y que es muy exclusivo de este tipo de tumores, por lo que el tratamiento es muy específico. El imatinib también se usa en otro tipo de neoplasias, sobre todo hematológicas, como pueden ver aquí la leucemia mielocítica crónica, pero pues ahorita vamos a hablar específicamente del GIST. Y los otros medicamentos tienen su efecto a nivel de esto que se llama de la angiogénesis. La angiogénesis es un proceso normal en el que pues, se producen las células producen factores de crecimiento vasculares que producen la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es un proceso normal de la embriogénesis, y también es un proceso normal, por ejemplo, con el proceso de cicatrización en el cual pues, nos cortamos, hay formación de nuevos vasos sanguíneos y estas son las moléculas o las sustancias que secreta el cuerpo, las células, para producir nuevos vasos. Y hay diferentes, estos que ven aquí son receptores, son la manera en la que la célula estimula a la producción de esta formación de nuevos vasos que se llama de angiogénesis, pero también tiene otras funciones como es la migración celular, la proliferación, la supervivencia. Les pongo eso porque diversos, y como pueden ver aquí en esta figura, hay algunos medicamentos que tienen acción en diferentes receptores, y los que nos competen el día de hoy, pues como por ejemplo el sunitinib, tiene efectos sobre estos tres receptores. ¿Por qué es importante? Porque al tener su efecto sobre estos vasos sanguíneos, de ahí deriva los principales eventos adversos. Hay otros blancos, por ejemplo, los inhibidores de tirosina sinasa. No nos vamos a meter mucho en detalle, digo, el tratamiento del GIST es muy enfocado a esta parte del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, que es este que ven aquí en verde, ¿sí? Los otros son otros blancos moleculares que son importantes en otro tipo de tumores,
Pero lo que sí quiero resaltarles de esta diapositiva es los principales eventos que se asocian con el bloqueo de esta señalización. Por ejemplo, la hipertensión, la proteinuria, que es la pérdida de orina a través de la orina, de proteínas a través de la orina, alteraciones de la cicatrización, algo que se llama síndrome mano-pie, que son alteraciones cutáneas que se caracterizan por ejemplo, puede haber enrojecimiento, pero puede también haber un aumento como se llama hiperkeratosis, que se forman como escamas, pero en algunas otras importantes como puede ser el sangrado. Vean realmente por qué sucede esto. El bloqueo de diferentes vías de acuerdo al fármaco que se utiliza, es distinto. Nosotros le llamamos de manera general a los fármacos como el sunitinib, les decimos que son inhibidores de multicinasa porque tienen varios efectos. Y les pongo esto porque a diferencia de la quimioterapia, este tipo de medicamentos no da los efectos más comunes. Sabemos que pues, los efectos de la quimioterapia son característicos del efecto citotóxico que tiene, que quiere decir que pues, afecta a las células en que se encuentran en una división de manera más importante, como lo son, por ejemplo, las células hematológicas, las células de la piel, ¿sí? Y las células del tracto gastrointestinal. Por eso es que la quimioterapia da estos efectos. Sin embargo, estos medicamentos para el GIST tienen otros efectos diferentes. Y ya entrando en detalle en cada uno de los eventos, pues uno de los eventos principales es la toxicidad dermatológica. Aquí les pongo, si se fijan, side effect no es lo mismo de adverse reaction. Hay diferentes formas de establecer cuáles son gradificar la severidad del evento. Y si se fijan, la que más utilizamos en oncología es la CTCAE, que es el Common Terminology Criteria of Adverse Events. Sin embargo, hay otros términos, por ejemplo, los términos MEDRA, que incluyen, pues de manera más global, otras toxicidades u otros eventos adversos, otra nomenclatura que no es únicamente para los medicamentos de quimioterapia y medicamentos de terapia sistémica que utilizamos los oncólogos. Lo que les pongo importante es que un efecto adverso no es lo mismo que una reacción adversa. Reacción adversa, como ya les comenté, es todo lo que suceda durante el tratamiento esté relacionado o no al medicamento. Entonces, la versión más actual que tenemos para gradificar es esta que ven aquí, la versión 4, y usa diferentes, por ejemplo, específicamente de la toxicidad dermatológica, tiene estos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Nosotros establecemos un grado dependiendo de la afectación, por ejemplo, en la piel. Sí, el rash, que es unas lesiones papulares, que pueden ser incluso con manchas o máculo papular, o puede ir hasta la paroniquia, que pues es las alteraciones que observamos más frecuentemente en las uñas. Y si se fijan, la gradificación se realiza de acuerdo al grado de afectación de la piel. Por ejemplo, en el rash papulopustular, cuando es grado 1, puede ser aquí menos del 10% de la superficie corporal, del 10 al 30 o más del 30, siendo el grado 4 el más grave de estos eventos, donde, por ejemplo, en el caso de la toxicidad dermatológica se asocia a lesiones que están de manera diseminada en la superficie corporal, que se pueden asociar a infecciones. Y si se fijan, hay algunas otras, como lo es la radiodermitis, reacción en sitio de infección, que no nos competen para el medicamento del GIST, pero que es importante que sepan que todos los posibles eventos relacionados dermatológicos están bien establecidos. Y los mecanismos de toxicidad, en el caso por ejemplo, el sunitinib y algunos otros medicamentos que no se usan para el GIST, como lo es el sorafenib y algunos otros, esto es lo que les decía que es la hiperkeratosis. Vean cómo el grado 1 es solamente el eritema, que es el enrojecimiento de las manos que podemos ver en esta figura. El grado 2, que hay cambios en la piel, puede haber algo de descamamiento, puede haber ampollas, un poco de sangrado,
que pueden limitar poco las actividades diarias. Es decir, si una persona utiliza mucho sus manos, pues puede tener algún problema en sus actividades diarias. En cambio, en el grado 3 hay dolor, hay limitación de las actividades, sobre todo de autocuidado, y como pueden ver aquí, ya se ve claramente las ampollas, el descamamiento, entonces es un grado de afectación más importante. ¿Y por qué se da? Pues porque son áreas de impacto de presión. Si se fijan, sucede mucho en los pies, como pueden ver en las zonas que hay mayor presión, como lo es aquí en el talón, en los dedos. ¿Y por qué es esto? Porque al bloquear una de estos blancos, de estos receptores que les comenté al inicio, requiere reparación. Entonces, al estar inhibidas estas vías, pues pueden dar esta afectación. ¿Y cómo se evitan? Lo que recomendamos es evitar la ropa apretada, utilizar agua caliente y evitar el ejercicio extenuante, porque pues así, hasta pues, de manera como chistosa, ¿no? Con el ejercicio, si se fijan, se forman los callitos, que pues esa es la hiperkeratosis, y esto se puede formar de manera sin un estímulo tan fuerte con este tipo de medicamentos. Y hay aquí ven los grados del síndrome de Mano-Pie, tomando en cuenta que siempre el grado 1 es como el más leve y el grado 4 ya es un grado incapacitante. Y aquí pues, hay algunas medidas que estas pues, no nos vamos a meter mucho en detalles, pero que básicamente las medidas para el grado 1 casi siempre son únicamente medidas de prevención, evaluar, ver unas 2 semanas cómo va evolucionando este cuadro y si no mejora, generalmente lo que hacemos es suspender el medicamento o utilizar algunos otros fármacos como lo es los emolientes y queratinolíticos, y si no vemos mejoría, entonces suspendemos el medicamento y nos esperamos hasta que se resuelva y bajamos la dosis. Eso generalmente lo hacemos en el grado 3, así es como si un paciente llega con algo de eritema, con algo de hiperkeratosis, lo que hacemos es suspenderlo, dejar que se resuelva el evento adverso, iniciar algún medicamento tópico o sistémico, dependiendo de la gravedad del evento. Puede ser el esteroide tópico de cualquier tipo, puede ser prednisona, puede ser hidrocortisona, y utilizamos algún medicamento oral porque generalmente ya en este grado es cuando ya hay síntomas. Puede haber dolor, puede haber algo de dolor neuropático, y es cuando utilizamos analgésicos en vía oral. Y el grado 4, pues es el más severo, inclusive en algunos casos requiere hospitalización. Depende mucho, por ejemplo, si hay un dato de infección o algo, pero a veces el grado 4 se puede suspender, se vigila y el medicamento sí o sí se reinicia con una dosis más baja. Y hay otros eventos que son menos frecuentes, que están descritos, pero que es importante que los conozcan. La cardiotoxicidad, esto es más frecuente con otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el trastuzumab, pero al tener afección sobre las vías del factor de crecimiento vascular endotelial, pudiera llegar a provocarlo, como pueden ver aquí, una cardiotoxicidad que altera la mitocondria, es el relacionado con el uso del imatinib. Y aquí lo pueden ver de manera más esquemática donde hay el problema en la mitocondria y donde el sunitinib pudiera actuar sobre este citocromo, y no sabemos, pudiera ser que hay aquí la activación de esta caspasa, que es una forma en la que la célula genera la apoptosis, que es la destrucción celular, y de ello pudiera generar el daño a nivel cardíaco. ¿Y cómo se evalúa? Pues se evalúa pues obviamente con un ecocardiograma. Siempre tomamos un ecocardiograma basal, o en el caso, por ejemplo, de cancerología, tenemos el uso de la medicina nuclear, que es el uso del MUGA, y algunos otros eventos, que es la hipertensión, que les digo que como está muy relacionado con el desarrollo de vasos sanguíneos, esta es una de los principales efectos, y pudiera asociarse también a una reducción de la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador. Otro evento cardiovascular es la prolongación de QT. Esos son por eso les digo también es importante tener un electrocardiograma basal para ver si estos medicamentos no producen eso.
Y vean lo que les decía, cómo hacer el diagnóstico. Y los tratamientos son tratamientos convencionales para cualquier otra afección cardíaca, desde los beta bloqueadores hasta el uso de inhibidores de la ECA y estatinas. Otros efectos que son importantes también, ya entrando ahora a los efectos endocrinológicos, uno de los principales pudiera ser el hipotiroidismo. Entonces, también siempre hay que tomar en cuenta que estos eventos pueden desarrollarse en pacientes que no tienen daño tiroideo previo o pacientes que ya tienen sustitución hormonal, pues obviamente se puede descompensar la sustitución hormonal y requerir un aumento de dosis. Vean cuando ya tienen diagnóstico, pudiera ser 2 semanas tan rápido las alteraciones tiroideas, o en el caso de los pacientes que eran eutiroideos, el tratamiento el hipotiroidismo pudiera desarrollarse hasta 94 semanas. Y eso es algo importante que les digo, porque también hay que conocer la temporalidad de los eventos adversos. Sí es importante que recuerden que no basta hacer, por ejemplo, un perfil tiroideo al inicio, hay que seguir a los pacientes porque podemos tener un evento tardío. Quizás esto sea un poco más relevante, sobre todo en los pacientes que reciben algún tipo de inhibidores del checkpoint inmune o inmunoterapia, pero como pueden ver también está descrito con este tipo de fármacos. ¿Por qué se da? Estas son las posibles teorías. Toxicidad sobre las células tiroideas, sobre los tirocitos. Otra tiroiditis isquémica por este efecto antiangiogénico, o propiamente una disminución de la actividad de tiroperoxidasa. ¿Y cómo hacemos la evaluación? Vean, se hace siempre que utilizamos un medicamento de este tipo, se hace la evaluación de riesgo. Y como pueden ver, en el caso del sunitinib, que es uno de los medicamentos que también vamos a comentar, es un riesgo intermedio, a diferencia de otros medicamentos como les puse, que los antraciclinas, que son el clásico medicamento que provoca daño cardiovascular, sobre todo con dosis acumulada, es decir, con la administración a largo plazo. En cambio, el trastuzumab, que es un medicamento que se relaciona más, no se relaciona con la dosis acumulada y puede desarrollarse pues durante el tratamiento y es reversible. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Tenemos que estar haciendo por ejemplo, si es un riesgo intermedio, eco al iniciar el tratamiento, como les decía, antes de cada ciclo. Generalmente nuestra práctica habitual es hacerlo 3-6 meses al año, y pues obviamente el electrocardiograma. Lo más habitual es hacer esto, 3-6 meses. ¿Sí? Y como pueden ver, ya comparando con los otros TKIs, en sunitinib tenemos aquí más o menos cuáles son los más frecuentes. El acné no es el más frecuente para sunitinib. La sequedad de la piel sí, algunos cambios en la coloración de la piel, y el rash, ¿sí? que representan más del 10%. Nosotros cuando reportamos los eventos adversos, ¿cómo decimos que es un evento adverso frecuente? Cuando se presenta más del 10%. Y la toxicidad gastrointestinal para el sunitinib, fíjense también que es importante, la diarrea. Es un medicamento que presenta en un porcentaje más del 10% diarrea, y esta puede ser asociada también al esquema de dosis que se utilice, igual que la náusea y vómito, como pueden ver aquí. La cardiovascular, sobre todo la hipertensión. Como pueden ver, todo lo que ya les comenté, nada más lo vemos aplicado aquí en porcentajes. Y cuáles hematológicos: neutropenia, trombocitopenia y anemia, que son los más frecuentes. Algunos metabólicos, que son la pérdida del apetito, la anorexia, y algunas otras que son más frecuentes para el pazopanib, no para el sunitinib. Esto es importante que lo recuerden, pero sí puede dar astenia, adinamia, disgeusia, dolor de cabeza. Y el matinib, vean todo lo que inhibe. Entonces, todas estas vías pueden ser inhibidas. Aquí está una de las que inhibe el imatinib. Y vean cómo en el caso del c-KIT, pues es el blanco molecular, en este caso para el imatinib, a diferencia del BRCA-ABL, que es el cromosoma Filadelfia para la leucemia mielística crónica.
Y como pueden ver, las tabletas son de 100 miligramos y de 400. Esto es por la cuestión del ajuste de dosis. Me voy a saltar un poquito porque esto es ya más de farmacocinética. Pero lo que quiero que vean es que hagan esta comparación, por ejemplo, con el sunitinib, que también tiene sus efectos cardiovasculares, endocrinológicos y del sistema nervioso central. Cardiovascular principal es el edema, endocrino la hipocalemia y el sistema nervioso central puede dar fatiga y cefalea. Gastrointestinal también vean, es un medicamento que puede dar náusea y diarrea, vómito y eso es similar al sunitinib. Puede dar también en menor porcentaje neutropenia y trombocitopenia, siendo más frecuente la anemia y el dermatológico, el rash, el prurito y la alopecia. Y hay algunos otros eventos que siempre hay que monitorizar, la cuestión de los eventos a nivel de hígado, el incremento de las transaminasas, incremento de la creatinina y algunos síntomas musculares que siempre también aquí es importante descartar la presencia de hipocalemia. Y el sunitinib, como les decía, los eventos por la inhibición de estas moléculas y por ellos que son sus principales efectos, a nivel directamente de las células, a nivel antiangiogénico y a nivel de los otros blancos vasculares. Y aquí es como viene la presentación, vienen diferentes cápsulas y esto es también por el ajuste de dosis. Y pueden ver como la incidencia de los eventos adversos, y esto es lo que les decía de la temporalidad, como por ejemplo la fatiga y la astenia disminuye. Entonces, cuando un paciente llega y menciona que tiene debilidad o tiene fatiga, es común que esta tienda a disminuir a través del tiempo. Y por ejemplo, en cambio, el síndrome de mano-pie incrementa conforme administramos más los ciclos. Entonces, también es importante saber la temporalidad de los eventos adversos de cada medicamento. La toxicidad cardiovascular, como pueden ver, la hipertensión sigue siendo lo más común para este tipo de fármacos, pero hay que tomar en cuenta esta disminución en la FEBI. Y vean también la toxicidad dermatológica, quizás el más importante del sunitinib, un poquito diferente al imatinib y más frecuente para otros TKIs, como el pazopanib, es la hipopigmentación de la piel. Luego los pacientes tienen, literal, les aparecen canas, se hiperpigmentan, entonces esto con el suni sucede. Inclusive puede dar a veces en algunos pacientes un cambio en la coloración, luego se ponen como amarillentos, sin que esto signifique que tenga ictericia, entonces es más común que tengan estos cambios en la coloración. Y el síndrome de mano-pie, que ya estuvimos platicando de él. La gastrointestinal, que es lo que les digo que es común, es latosa y nos obliga a ajuste de dosis, manejo con antidiarreicos, utilizando loperamida como las primeras medidas, y algunos otros como náusea y vómito que pues se controlan bien con los antieméticos convencionales. La hematológica, como les digo, la anemia quizás es el más relevante para este tipo de medicamentos, a diferencia de la leucopenia y neutropenia, que pues son poco más frecuentes pues con tratamientos como los citotóxicos. La neurológica, que les digo, la fatiga, la cefalea pueden ser como los más frecuentes, y la hepática. Siempre hay que monitorizar las elevaciones de las transaminasas, pero algo relevante cuando siempre les doy esta plática cuando hablamos de toxicidad hepática, y sobre todo porque muchos fármacos de este tipo, TKIs, dan esta toxicidad hepática, vean, son comunes, pero un porcentaje menor del 2 al 5% es grado 3, grado 4. Entonces, a pesar de que es un evento frecuente, los eventos graves son mucho menores. Entonces, únicamente, pues mi recomendación con esto es siempre monitorizar, pero teniendo en cuenta siempre que hay esta elevación hepática, esta toxicidad hepática. Y los eventos metabólicos que sí son algo más frecuentes de estos medicamentos, y como vean, a veces de manera rutinaria no siempre tomamos esto en cuenta, no siempre realizamos electrolitos séricos, pero si tenemos un paciente que luego tiene calambres o tiene algún otro síntoma que estemos sospechando de desequilibrio electrolítico, pues vale la pena realizar estos exámenes de laboratorio que no se utilizan de rutina. Y otras toxicidades menos frecuentes que hay que tener en cuenta dependiendo del fármaco, lo es el aumento de la CPK.
En la mayoría de los casos no es importante, no, el porcentaje de grado 3, grado 4 también sigue siendo menos del 10%, yo creo que un 5%, pero es importante también tomarlo en cuenta. Pero algo importante de los eventos adversos es que hasta cierto punto no son, entre comillas, malos. Los eventos adversos en los estudios clínicos se han relacionado con la efectividad al tratamiento. Por ejemplo, la hipertensión ha sido un predictor de respuesta al tratamiento con el sunitinib. Entonces, los pacientes que tenían elevación de la presión arterial, que es el grupo A, el 38%, presentaron mejoría en las tasas de respuesta. Vean, 50% menos 3, en contra 13% en los pacientes que tenían la hipertensión controlada. Y aquí lo pueden ver, los que requirieron incremento de los antihipertensivos para mantener la TA tuvieron mejor supervivencia. Esto no quiere decir que hay que dejar que el paciente pues tenga descontrol hipertensivo, al contrario, como pueden ver en esta diapositiva, es que requirieron algún incremento de los medicamentos antihipertensivos que refleja de manera indirecta pues los efectos que tiene este fármaco a nivel vascular. Vean también, este es otro estudio, cómo la hipertensión y la neutropenia son marcadores de la efectividad de sunitinib y cómo los pacientes que tienen hipertensión tienen una supervivencia global de 26.4 meses en comparación con los que no tuvieron nada de estos dos eventos de 4.1 meses y los que tuvieron ambos 38.4 meses. Entonces, aquí es un marcador de respuesta que hay que tomar en cuenta en estos pacientes. Y nada más, para finalizar, que son como los dos fármacos como más novedosos del tratamiento para el GIST, el avapritinib y el ripretinib, voy a hablar de manera muy general porque en nuestra práctica diaria, pues los fármacos que están disponibles en el uso de uso comercial, pues son el sunitinib, el imatinib y el regorafenib, que para fines prácticos tienen eventos muy parecidos. Y el avapritinib, como pueden ver, como les decía, hacemos estas comparaciones de todos los eventos adversos y los relacionados con el tratamiento y vean cómo náusea, fatiga, anemia, algunos otros diarrea son relativamente frecuentes, pero vean el grado 3, grado 4. Quizás el grado 3 más importante para el avapritinib, pues es la anemia, ¿no? Entonces aquí quizás estos pacientes vayan a requerir de alguna transfusión. Sin embargo, pues como los demás eventos son poco frecuentes, quizás el medicamento se considere, pues es un fármaco seguro. Y el repretinib, como pueden ver, cuáles son sus principales. Aquí quizás el más relevante también, aquí es todo. Siempre recuerden cuando hacemos esta comparación, tenemos que evaluar grado 3, grado 4. Esto es todos los porcentajes. Entonces, ¿cómo se pueden presentar? Fatiga, náusea, que creo que es un perfil muy similar, síndrome de mano-pie, ¿sí? Y son parecidos también aquí al hipertensión, anemia, que si se fijan en comparación con los fármacos que estuvimos platicando, son mucho menos frecuentes. Entonces, como a manera de resumen, pues me enfoqué en estos 4 fármacos y como pueden ver, pues el imatinib que da estos efectos cardiovasculares, sobre todo los efectos a nivel del corazón, hipertensión, cardiovascular, los eventos a nivel de síndrome de mano-pie, ¿sí? El sunitinib, los eventos gastrointestinales, diarrea, los cambios en la coloración, síndrome de mano-pie, hipertensión, neutropenia, y el ripretinib y el avapritinib, que también tienen un perfil similar, siendo pues los gastrointestinales los más frecuentes y los cardiovasculares. Y recordar únicamente que pues estos medicamentos todos pueden provocar algunas alteraciones de laboratorio que hay que estar siempre monitorizando la función hepática, ¿sí? Y como último mensaje también la función renal, porque luego algunos de estos dan elevación de la creatinina sin que esto represente que el paciente tenga lesión renal aguda.
Es importante que si un paciente llega con diarrea por cualquiera de estos medicamentos, pues un grado 3 es cuando tienen más de 7 evacuaciones al día y son pacientes que se considera hospitalizar para recibir tratamiento. Entonces, esto es de manera muy general los eventos adversos del tratamiento del GIST. Si se fijan, pues son muy particulares y pues al final son distintos a los tratamientos que utilizamos de la quimioterapia. Y pues eso sería todo de mi parte. Estos son mis contactos por si hubiera algún comentario, alguna duda, quisieran que les compartiera algo de información, con gusto lo pueden hacer a través de mis contactos.